Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. No es la primera vez que traemos a este programa a expertos en prevención de riesgos laborales, una de las funciones más importantes actualmente para las empresas. Normalmente este departamento está adscrito al Departamento de Recursos Humanos, que viene derivado de lo que hace mucho tiempo se llamaba Departamento de Personal. Y lo cierto es que los modelos de gestión de los managers han pasado de ser menos ejecutivos y basados en normas y se han desarrollado conceptos como la inteligencia emocional, al tiempo que las estructuras piramidales propias de tomas de decisiones rápidas y acción, como las militares, se han ido convirtiendo en estructuras más planas. De forma que hoy no es raro encontrar empresas que están empezando a llamar ya a su departamento de recursos humanos su departamento de personas, que parece un apelativo más significativo y más acorde con las funciones actuales, más que de recursos humanos. La empresa se ha percibido de ello y ha evolucionado en consonancia, dando empoderamiento, mejor delegación y mayor consenso en las decisiones, y en consonancia ha tomado un papel más significativo del empleado en sus categorías más inferiores. También se ha incrementado la burocracia, implantando el rendimiento de objetivos y regulado el diálogo entre las estructuras de dirección y los empleados. En todo este cambio, una de las funciones englobada en estos departamentos, como decía antes, de personas tan importantes, es la prevención de riesgos laborales, que también ha evolucionado considerablemente a medida que la seguridad y el bienestar de los empleados está cobrando mayor valor en el desarrollo de las empresas. Para hablar de todo ello, hemos invitado hoy a nuestro programa a Luis Alfonso Fernández. Él es técnico superior en prevención de riesgos laborales, con más de 20 años de experiencia profesional en servicios de prevención de grandes organizaciones. Es graduado en Relaciones Laborales por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, con las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Economía y Psicosociología, de la que hablaremos luego. Asimismo, cuenta con formación como experto universitario en coordinación de bienestar laboral. Ha desarrollado gran parte de su trayectoria en el Servicio de Prevención del Corte Inglés y en la actualidad ejerce su labor profesional en el Servicio de Prevención de Iberdrola. Compagina su actividad técnica con la docencia universitaria como profesor en la Universidad Miguel de Cervantes. Él está especialmente especializado en la evaluación y gestión de los riesgos psicosociales, así como en la investigación de situaciones de acoso laboral, o hablaremos de ello, moral, sexual o por razón de sexo, participando como miembro instructor en comisiones específicas y en la investigación de denuncias tramitadas a través de canales internos de las organizaciones. Entre sus principales logros destaca el diseño y la validación metodológica de cuestionarios psicosociales de carácter científico adaptados a las condiciones organizativas de la empresa, trabajo por el que Iberdrola ha recibido el premio Ágora 2025 a la innovación. Ha realizado también análisis de impacto y correlación entre la gestión psicosocial, la estrategia de recursos humanos y los resultados económicos del negocio, y participa de forma habitual en congresos, comités científicos y grupos de trabajo en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Y también en el ámbito personal hablaremos de ello también. Sus principales aficiones son viajar, los coches clásicos, especialmente de la década del 70 y 80, y la historia de España. Así que bienvenido, Luis, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación y por pertenecer a Profesionales Excepcionales. Pues gracias a ti, y sobre todo te voy a pedir ahora que empecemos la entrevista hablando un poco de ti, ¿no? Siempre os pido que os completéis vuestra experiencia laboral con lo que yo he comentado ya. En este caso ha sido bastante larga, ¿eh? Sí, claro, ha sido bastante extensa. Poco puedo añadir ya a esa experiencia. Y que también nos cuentes algo de tu vida personal, ¿no? Porque aquí queremos dar también una visión, un enfoque también personal de vosotros, aparte de vuestro perfil personal, perfil profesional, vuestro perfil personal. Así que te dejo.
Pues nada. Tú eres de Madrid. Madrileño, nacido aquí. Padres asturianos de un bonito concejo que se llama Cangas del Narcea, muy cerquita de lo que es la provincia de Lugo. Qué bien se come en Asturias. Qué bien se come en Asturias, qué bien se vive en Asturias, qué verde, qué bien se come, qué bien se bebe, es decir, absolutamente todo. Prácticamente lo que más me gusta son la parte de los coches clásicos que hemos comentado, de 70-80, que son los que se corresponden ¿Pero un los poco... coleccionas o qué? Ya me gustaría coleccionarlos, pero no colecciono. Es una colección cara. Sí, son hobbies un poco caros. Es que tengo hobbies algunos de ellos un poco caros, porque viajar también es un poco caro. A veces se me va de presupuesto y coleccionar coches clásicos pues no me llega a día de hoy. Lo único que tengo es un coche compartido, un clásico de hace 35 años. ¿Cuál? Y es un Mercedes 300 C24 Coupé del año 90. Y ahí lo tengo en el garaje, que tampoco se usa mucho, pero la verdad es que para darte una vuelta y ver un poquito... No se romperá nunca. No, son coches estos que se construían en Alemania para toda la vida, construidos para que duraran 1 millón de kilómetros sin ningún tipo de problema, y es indestructible, la verdad. Tiene ahora, creo que tiene 370.000 kilómetros y va como el primer día. ¿Caja 123 te he oído? Caja 124, W124. Yo vendí uno a 123. Bueno, pues más antiguo. Más antiguo y más indestructible 300D. casi. Sí, el 300D. Pues fíjate, pues todavía más a mí duro, lo que más me ha sorprendido de ese coche, aparte de ser indestructible, es que las gomas estaban como el primer día. Sí, porque al final Al cabo de 42 años. Son coches que se construyen para eso. O sea, al final no había presupuesto límite para construir esos coches, sino que realmente el presupuesto daba exactamente igual. Es decir, lo que se tuviera que invertir en construirlo era lo que se hacía. Eso ha cambiado mucho ahora y sabes que pues la calidad de fabricación de los vehículos pues ha mermado bastante, incluso grandes marcas como Mercedes, aunque sigue siendo evidentemente buena. Así que nada, felizmente... Pero no te metiste a lo de los coches, te metiste a la prevención de riesgos laborales. Me metí a la prevención de laborales, me metí además por casualidad. Es decir, que esto no es vocacional. Es decir, no estudié esto por vocación, sino que simplemente yo pertenezco a una generación que con 18 años acabó la selectividad. No sabía muy bien qué camino iba a seguir. No lo tenía claro. Y de repente pues, me surgió la posibilidad de estudiar relaciones laborales. Alguien me comentó que era una carrera nueva, que sustituía a los antiguos graduados sociales, que tenía mucho futuro para el tema de los recursos humanos y bueno, pues... digo, ¿pero hay que se estudia? ¿Eso sigue existiendo? Sí, hombre, ¿O lo han cambiado de nombre? No, sí. No, hombre, es que como todos los días salen titulaciones nuevas, la misma se llama de otra forma. No, sigue existiendo. Relaciones laborales es una carrera que... sigue. Es la que sustituía a los antiguos graduados sociales, o por lo menos. Y bueno, pues ahí me metí a estudiar relaciones laborales. Justo otra casualidad de la vida de estas que surgen, había una asignatura dentro de esta carrera que se dedicaba un poco a lo que es la parte de la seguridad. Hablamos del año 95-96, que es cuando se aprueba la ley de prevención. Había un profesor que nos dijo, oye, echarle un vistazo a esto porque parece ser que esto va a tener bastante futuro, porque va a salir una ley que va a obligar a las empresas a contratar un determinado perfil de técnico en prevención. ¿Por qué no os metéis en esto? Y seguramente tengáis una salida bastante buena. Y bueno, pasó un poco de largo, acabé la carrera, me metí a trabajar en una gestoría y luego un amigo, otra casualidad desde la vida, esto es como elige tu propia aventura, estos libros que había antiguamente, que en función de por dónde ibas, pues elegías. Pues un amigo me dijo, oye, ¿por qué no nos hacemos el máster de técnico superior en prevención? Que me han dicho que esto tiene bastante futuro. Era nuevo entonces también. Pues esto es la ley es del año 95 y esto nos metimos en el año 2000, 99-2000, al poco de acabar la carrera. Y bueno, pues me metí ahí en hacer el máster de prevención, yo lo terminé, él no, y bueno, pues a partir de ahí empezó mi andadura profesional en este mundo de los riesgos laborales. Es decir, que es cierto que he llegado un poquito por casualidad, pero es cierto que ahora que estoy, sí que es un sector que me atrae y que me gusta, y sobre todo esta última parte a la que me estoy dedicando, que es la parte de la psicosociología, que seguramente luego hablaremos. Y bueno, casualidades de la vida, otra casualidad. Donde hice el máster tenía una bolsa de empleo y a través de esa bolsa de empleo pues me llamaron para hacer una beca, pues fíjate, una beca con 27 años, que ya era ya bastante mayor, en el Corte Inglés, en una empresa del grupo del Corte Inglés, Opencore, y ahí empecé y ahí he estado pues... Ahí te has quedado un montón de años. Pues casi 20 años, hasta que un tren pasó por delante mío y me subí y cambié hace 1 año y poco al Servicio de Prevención de Iberdrola, donde estoy actualmente. Así que ese es el recorrido que hice, muy por casualidad.
Si te parece, vamos moviéndonos hacia lo que es. Pero yo creo que la gente, que trabaja normalmente sabe lo que es la prevención de riesgos laborales. Mucho, sobre todo después del COVID, aquello de que no nos podíamos sentar los unos cerca de los otros y aparecía un señor que normalmente en la empresa que tiene contratada, a lo mejor vosotros en el Corte Inglés no porque erais muy grandes, pero normalmente se contrataba, yo tenía en la mía contratada a una persona que venía de fuera. Esto era hacer un poco propaganda, era Previlabor, me parece. Es una de las grandes, ¿no? Previlabor, sí, es un servicio de prevención ajeno. Pero muy buena, la verdad es que la que tenía muy bien nos ayudó mucho con el tema de, cómo organizar el plan de prevención para el tema de COVID, etcétera, etcétera. Ahí hemos aprendido muchos, ¿no? La importancia del tema de la prevención. Yo tenía una fábrica que también era importante, ¿no? Por el tema de seguridad. Cuéntanos un poco, ¿no? Cómo es esa evolución de los recursos humanos y cómo esa pata de la prevención se ha ido instaurando también, ¿no? Como una parte de los recursos humanos. Y nos cuentas un poco qué es eso de la prevención. ¿Qué es lo que tenéis que hacer o qué es lo que sabéis o qué es lo que no sabéis que deberíais de saber? Bueno, estamos ahora mismo estamos en un proceso de cambio prácticamente, ¿no? La ley 31/95, que es la ley de prevención, ha cumplido 40 años, ha envejecido y ahora están en negociaciones para actualizarla. Y bueno, pues la prevención al final surge, ya es cierto que antes del año 95 es cierto que existía mucha legislación en España, lo que pasa es que estaba totalmente fragmentada, es decir, había muchas legislaciones muy, muy pequeñas que hablaban de protección a colectivos muy pequeños, colectivo de menores, etcétera, etcétera, pero no había algo que lo integrara todo y Porque esto era, al final, en las épocas ya más antiguas, en los 60 se llama seguridad y higiene en el trabajo, ¿no? Sí, y había cierta legislación. Y había comités eso, ¿no? también de había comités, había una especial protección a los menores. Es decir, había mucha legislación ya de la parte de seguridad, pero bueno, no había una concienciación social sobre qué era esto de la prevención, ¿no? La parte de la utilización de los equipos de protección, ¿no? La investigación de accidentes de trabajo, bueno, pues todo Por esto... curiosidad, en Europa, en Estados Unidos quizá menos todavía. Estados Unidos menos, los países nórdicos es cierto que estaba mucho más desarrollada, Suecia, Dinamarca, Holanda, es decir, ellos ya llevaban un camino ya un poco más avanzado sobre la parte de la importancia de la prevención. Y es cierto que, bueno, que en España llegó el año 95 por una transposición de una directiva europea. Es decir, que al final lo que hicimos fue una directiva que había en Europa, pues transponerla a nuestro ordenamiento jurídico. Y de ahí surge la ley 39/95, que es del año 95. Que es cierto que luego tuvo alguna modificación en el 2003, pero bueno, es cierto que el grueso de la ley tiene 40 años prácticamente. A partir de ahí es obligatorio tener un responsable, ¿no? En las empresas. Sí, dependiendo del tamaño que tenga la empresa, pues puedes tú asumirla el empresario. Si es una empresa pequeña, pues lo puede asumir él perfectamente todo lo que es la parte de prevención. Y bueno, si es una empresa de más de 500 trabajadores, tiene que constituir un servicio de prevención propio. Si es de una empresa que se dedica a actividades peligrosas, pues a partir de 250 tiene que constituir un servicio de prevención. Es decir, hay muchas variables que en función del tipo de empresa y de la actividad, pues necesitas constituir una cosa u otra, ¿no? Y tener un plan, ¿no? Anual. Sí, el plan de prevención, Exactamente, el plan de prevención que es obligatorio, donde figuran todos los recursos que tú tienes a disposición, quiénes son los responsables que tienen que hacer las determinadas actividades dentro de la prevención de la empresa. Es decir, bueno, es una obligación la obligación fundamental es la de integrar la prevención dentro de todas las organizaciones, es decir, de todos los departamentos de la empresa. Esa es la obligación principal que tiene, ¿no? Y ese es un poco el hándicap que tenemos actualmente, ¿no? Que todavía no se ha integrado la prevención realmente en todas las empresas, en todo el núcleo empresarial. Es cierto que en las grandes empresas, pues sí que es cierto que existe esa parte de integración, ¿no? Sí que existen unos servicios de prevención propios, están muy implicados, comprometidos, mucha concienciación social. Pero también es cierto que el mayor tejido industrial en España, el 95%, son microempresas, autónomos y pequeñas empresas, ¿no? Y en esa parte es cierto que la ley de prevención no ha llegado todavía a completarse realmente, ¿no? Todavía no existe esa parte de integración o de concienciación social de la prevención en esas microempresas. Así que bueno, ahí está. Es decir, el Departamento de Prevención, pues como dice el propio nombre, se dedica a prevenir, ¿no? A proteger. Es cierto que forma parte de los recursos humanos, está integrado dentro de lo que es el Departamento de Recursos Humanos y bueno, que tiene varias especialidades, ¿no? La parte de seguridad en el trabajo, toda la parte de higiene industrial, la parte de ergonomía y la última parte, que es la que más me gusta y la más desconocida, que es la parte de la psicosociología, ¿no? Que es un poco seguramente que luego hablaremos. Luego lo hablamos, si te parece. Sí, ¿vale? Cuando quieras. Vale. ¿Y la formación de vosotros, de los técnicos, hay suficientes? ¿Es algo que todavía hay que desarrollar en el país? Pues no hay suficientes. ¿Y es buena la formación que se da ahora? Pues mira, la formación tiene, pues como todo en la vida, tiene que actualizarse, ¿no? Es cierto que para ser técnico superior necesitas ser diplomado universitario o licenciado, o graduado.
Luego hacer un máster de 600 horas con las 3 especialidades, aunque ya va toda incluida en el nuevo máster, y eso es lo que te habilita o te capacita para dedicarte a la actividad. Pero es cierto también que también se requiere de una actualización un poco constante, ¿no? Es decir, que te hagas un máster en el año 2000, pues si luego no te reciclas o no te actualizas, pues es muy difícil a veces el llegar a esto, ¿no? Y luego depende un poco qué actividad te dediques, pues hay otras que dejas un poquito más descubiertas, ¿no? A lo mejor te dedicas mucho al sector de la construcción, la parte de seguridad, pero la parte de psicosociología pues se queda un poco más descubierta, ¿no? Y al final esto es un conjunto de actividades que al final pues evidentemente todas se tienen que desarrollar porque todas son obligaciones legales, eso sí que es claro. Así que, bueno, pues es un sector apasionante, es un sector que está en plena expansión porque es una obligación legal y cada vez hay mayor concienciación, y es cierto que se requieren cada vez más técnicos de prevención. Es decir, hace falta, y yo que imparto formación en un máster de prevención de la Universidad Miguel de Cervantes, lo que te das cuenta es que muchas personas acceden al máster no para dedicarse al mundo de la prevención, sino para obtener a veces más puntuaciones para opositar o para cualquier otro tipo de actividad que no es la prevención. Porque, ¿Qué tipo de personas normalmente entran? Pues mira, docentes, por ejemplo, para opositar reciben más puntos si acreditan un máster, ¿no? Pues se meten en el máster de prevención y eso les a la hora de opositar pues reciben una puntuación superior. Hacen falta más técnicos de prevención, hacen falta técnicos más especializados, más completos, más polivalentes o polivalentes. Hacen falta más técnicos de prevención en las organizaciones y luego hace falta seguir trabajando en la concienciación social de la importancia que tiene la prevención dentro de las empresas. A nivel de empresa, ¿tú crees que hay concienciación de la importancia o realmente no se da la importancia suficiente a este tipo de...? Pues depende del tipo de empresa. Tú me hablabas, ¿no?, antes también, no solamente en general de prevención, sino en general de recursos humanos, ¿no? Sí. ¿Crees que falta empoderamiento, no? Sí, yo creo que falta un poquito de empoderamiento, ¿no? Aquí depende un poco del tipo de organización. Empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas, tipo de sector a que te dediques. Si es un sector de mucha peligrosidad, pues hay mayor concienciación social. Sectores menos peligrosos hay menos. Y luego hay sectores muy especiales y muy concretos como el sector de la construcción, donde pues no se sabe muy bien realmente en qué grado está de integración, porque es un sector bastante complejo, ¿no? Es un sector bastante difícil de gestionar desde el punto de vista de la prevención. Entonces, pues bueno, es cierto que yo creo que necesita tanto recursos humanos, que lo hemos hablado, como la parte de prevención, necesitan tener más autonomía, ser más fuertes dentro de las compañías y tener mayor capacidad de decisión. Y a veces eso se ve mermado por otra serie de circunstancias que hacen que evidentemente hay determinadas situaciones que no se hagan. Y luego las pequeñas empresas pues hay mucho trabajo por hacer y uno de los motivos por la actualización de la ley es un poco darles un poquito de más de visibilidad o de tratar con más cariño a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención. Interesante. ¿Qué crees tú que va a cambiar en el futuro respecto a la ley? Te lo preguntaba yo antes. Bueno, se han quedado obsoletas, ¿no? Ciertos artículos. Tú cumples años, yo cumplo años, la ley cumple años, ha cumplido 40 años. Pues muchos de los riesgos que existen ahora pues no se contemplaban en una ley de hace 40 años, ¿no? Nadie hablaba de la digitalización, nadie hablaba de los riesgos psicosociales en gran medida o gran escala, de la digitalización, de la desconexión digital. Es decir, muchos riesgos que están surgiendo recientemente pues que no se contemplan dentro de esa ley, ¿no? Y luego, pues también el lenguaje que se utilizaba hace 40 años, pues no es el mismo que se utiliza ahora. Inclusivo. El lenguaje inclusivo, ¿no? El trabajador, pues, bueno, se intenta adecuar un poco el lenguaje de lo que es la ley a los nuevos tiempos, ¿no? en los que estamos. Y bueno, mejorar la formación de los técnicos de prevención, pedirles más especialización y más formación continua. Separar la ergonomía y la psicosociología, es decir, darle más peso a la parte de la psicosociología dentro de la prevención, a todos los trastornos un poco más emocionales o de la salud mental, que también influyen evidentemente en la seguridad física. Es decir, pero bueno, estas son propuestas que están encima de la mesa, en las que se están trabajando y que todavía no hay definido realmente en qué va a quedar, ¿no? Que hay cierto bloqueo, ¿no? Actualmente. Bueno, sí, las últimas noticias que tenemos es que hay cierto bloqueo. Parece ser que bueno, la COE pues, ha decidido, si no tengo mala la información, salirse de ese grupo de trabajo para la actualización de la ley. Y bueno, pues la parte social y la parte del Ministerio de Trabajo es la que a priori parece ser que, bueno, pues que van a tirar para adelante con la parte de la ley, con lo que se estime que se tiene que incorporar. Pero bueno,
Estos son borradores, esto va cambiando cada día, esto no es cerrado y entonces pues no sabemos qué nos deparará en los próximos meses o días, ¿no? Esto va cambiando. Entiendo que no es lo mejor, ¿no? Que el marco regulatorio está anticuado y que no se pongan de acuerdo, ¿no? Para dialogar y sacarlo de la No es lo mejor. No es lo mejor porque es cierto que hay muchas cosas en las que se tiene que trabajar, se tiene que actualizar. Y hay cosas que se tienen que añadir a lo que es la parte de la ley, ¿no? Y que es cierto que el bloqueo al final pues no ayuda a tener una ley que si bien, tenemos que tener claro una cosa, había un antes y un después de la parte de la ley 39/95, ¿no? Es decir, todos los índices de siniestralidad laboral han tenido una mejora considerable. Es decir, si comparamos la siniestralidad en España de los años 70 y la comparamos con la de ahora, no tiene nada que ver, ¿no? Evidentemente eso es un logro que hizo la ley 31/95, la ley de prevención en su momento. Pero bueno, todo tiene su tiempo, todo se actualiza, todo cambia, surgen nuevos riesgos, surgen nuevas necesidades, surge un nuevo lenguaje, surgen nuevas necesidades y pues evidentemente tiene que cambiar y tiene que mejorar. Si te parece, pasamos un poco a hablar de los riesgos psicosociales, esos que te gustan a ti mucho, que se han dado el premio además, y que tienen tanta incidencia, ¿no? Hoy en día en el bienestar de los empleados, sobre todo, ¿no? Sí, porque es el gran desconocido, ¿no? Los riesgos psicosociales al final han sido, aunque es cierto que han sido siempre una obligación legal desde el año 95, es decir, que no es nada nuevo. Es más, la OIT ya en los años 80 ya hablaba de los riesgos psicosociales y cómo afectaba el trabajo al la OIT es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Está escrita a algún organismo, a la ONU, por ejemplo, o a quién? No lo sé. Pues independiente. Yo creo que es independiente. Yo lo he oído hablar alguna vez, pero si me preguntas, no sé ni cuándo surgió ni cómo. Yo creo que surgió hace muchísimo tiempo, porque en los años 80 ya hablaba de prevención y además hablaba de cómo el trabajo influía en la salud mental, ¿no? Cómo las cargas de trabajo, el estilo de liderazgo, el clima laboral en el que desempeñamos nuestra actividad, cómo influía realmente en nuestras condiciones y en nuestro bienestar. Años 80. Año 95 se aprueba la ley, obligación legal de evaluarlos, pero son los grandes desconocidos, ¿no? Las empresas. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Son condiciones de trabajo, es decir, es evaluar qué impacto tienen sobre nuestra salud mental, pues las condiciones de trabajo, es decir, qué impacto tiene pues la conciliación familiar y laboral. Pero ergonómicos también. Bueno, hay una parte de ergonomía también, hay una parte de ergonómico, claro, depende del tipo de trabajo, luego entraremos un poco más en detalle a cómo son las metodologías, pero ergonómicos también, evidentemente, el ruido. Si trabajamos en ambientes muy ruidosos, pues evidentemente nuestro bienestar va a cambiar, ¿no? Nuestra agresividad, nuestra irritabilidad, etcétera, pues es un componente también psicológico que tiene que contener, ¿no? Y al final los riesgos psicosociales, pues es lo grande desconocido, sobre todo lo que todo el mundo habla, pero sin saber que habla de ellos. Y es lo que te digo, las cargas de trabajo, la conciliación, el estilo de liderazgo, las relaciones con los compañeros, la autonomía que tengamos en nuestro puesto de trabajo, es decir, todo ese conjunto de condiciones de trabajo, pues cómo nos afectan, ¿no? Nos pueden afectar de forma positiva, es decir, no generan ningún tipo de riesgo, porque evidentemente todas son adecuadas para el desempeño de la actividad, o si están mal, pues nos pueden generar un daño para la salud y para la organización, que muchas veces se nos olvida que el daño también es para la propia organización, no solamente para el individuo. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo más importante? Hacer una buena evaluación de riesgos psicosociales. ¿Cómo se evalúan? Un buen diagnóstico, pues ¿cómo se evalúan? Pues se evalúan a través de dos formas. A través de la complementación de cuestionarios, cuestionarios que volvemos a lo de antes, ¿no? Cuestionarios, los actuales, pues son cuestionarios del año 2000. Tienen 25 años los cuestionarios que utilizan para evaluar. Son cuestionarios estándar. Son cuestionarios estándar, son cuestionarios generalistas, ¿no? Que sirven para todos los sectores. Es decir, tú aquí, por ejemplo, vienen un montón de personas a las que entrevistas, ¿no? Cada uno de sectores completamente diferentes. Tú imagínate que tienes las mismas preguntas y que tienes que hacer las mismas preguntas a todos los invitados. ¿Qué información puedes sacar tú sobre cómo afectan las condiciones de trabajo a esas personas? ¿O qué información puedes extraer? Pues muy limitada, ¿no? Pues es un poco lo que hemos nosotros querido dar la vuelta. Es decir, cada trabajo tiene sus propias condiciones de trabajo. Tienen sus problemas, tienen sus horarios, tienen su política retributiva, tienen sus perfiles de mando. Y eso es lo importante y lo que hay que tener que evaluar. Por eso lo que hacemos es crear metodologías muy concretas, específicas a la organización, que contemplen todos aquellos aspectos que realmente sabemos que inciden sobre las personas, ¿no? Y no utilizar cuestionarios generalistas que son de hace 25 años, que han cumplido una función y siguen cumpliendo una función, ¿eh? ¿Y hay una forma de validar los cuestionarios? ¿La gente es sincera cuando
cuando respondo a las preguntas? Bueno, la gente suele ser sincera, ¿no? Hay de todo. Evidentemente esto no es una ciencia cierta porque la dificultad que tiene también evaluar riesgos psicosociales es que al final son percepciones. Es una fotografía de un momento determinado, de una situación concreta. Es decir, que esto es... Tus condiciones de trabajo pueden cambiar a la semana siguiente, ¿no? Es decir, que esto puede, bueno, pero puede entiendo que hay cambiar. un seguimiento, ¿no? Se hacen cada cierto tiempo, ¿no? Sí, Supongo que evidentemente. por norma se hace cada cierto tiempo, ¿no? Eso es decir, es como una evaluación de riesgos. Al final existe una frecuencia en la que tú tienes que hacer esa evaluación de riesgos y pues a los 2 años, 3 años, en función un poco de qué medidas hayas adoptado, pues hay que reevaluar. Entonces, pues bueno, evidentemente hacer un buen diagnóstico y hacer una evaluación de riesgos psicosociales es lo que te permite, evidentemente, tener una información adecuada para poder tomar medidas. Si no, es muy difícil tomar medidas con cuestionarios generalistas, ¿no? Como te decía, de hace 25 años y que, como todo, también requieren un poco de actualización porque no contemplan tampoco las novedades que tenemos ni las partes concretas que tenga cada organización. Así que un poco lo que hicimos fue crear estas metodologías, ¿no? Que esto no es como una encuesta de clima, también hay que dejarlo claro, ¿no? Que muchas empresas a veces consideran que evaluar los riesgos psicosociales es hacer encuestas de clima laboral, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué es una encuesta de clima laboral? Cuéntanos. La encuesta de clima laboral al final es casi preguntarte tu opinión, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu opinión sobre casi como de satisfacción, ¿no? ¿Cómo estás satisfecho con esto, con lo otro, ¿no? Con tu jefe. Con tu jefe. Pero no es una obligación legal. Es decir, la encuesta de clima la puede hacer la empresa o no la puede hacer la empresa. La encuesta de clima la haces, te da unos resultados, pero no tienes una obligación de tomar ningún tipo de medida. Es decir, tú puedes tomar medidas o no tomar medidas. La puedes dejar en un cajón guardada y ya está. ¿Pero no se solapa? Bueno, son conceptos. Son compatibles, ¿no? Es decir, al final una te da información de la otra. La única diferencia es que una es una obligación legal y evidentemente los cuestionarios tienen que ser validados científicamente. Es decir, esto no es que yo me pongo, hago un cuestionario de 25 preguntas y lo paso a todos los trabajadores. Detrás tiene que haber mucho trabajo. Es decir, hay una parte, por ejemplo, de acuerdo con la representación social de los trabajadores, con la parte social. Comité de empresa. Comité de empresa, comité de salud o comité intercentros o cómo tengan organizada la representación social. Eso es una parte fundamental. Si no hay representación social o la representación social no está de acuerdo con esto, es muy difícil tirar para adelante. Y luego hay otra parte de que tiene que cumplir criterios estadísticos, ¿no? Es decir, tenemos que confirmar estadísticamente que los cuestionarios sirven para evaluar los riesgos psicosociales, que no, evidentemente, evalúan cualquier otro tipo de situación. O sea, lo tiene que validar seguramente alguien especializado, ¿no? Sí, en nuestro caso fue el Colegio de Sociólogos y Politólogos de la Comunidad de Madrid, pero puede ser la Universidad Complutense o cualquier organismo. ¿Esto es una obligación para cualquier tipo de empresa, grande o pequeña, o a partir de cierto número de empleados? Sí, no, es una obligación para todas las empresas. ¿Y lo hacen? Es la pregunta. Qué buena pregunta. ¿Y lo hacen? Son los grandes desconocidos. No lo hacen. Muchas organizaciones no lo hacen. O lo que hacen es cosas pues muy formales, ¿no? Paso un cuestionario de estos de hace 25 años, contestan, saco unas gráficas y ya está, ¿no? El cumplimiento está hecho, ¿no? Es un cumplimiento más formal que real. Por eso decíamos, ¿no? Las empresas grandes sí lo hacen, sí que están más comprometidas con esto. Pero si no lo hago, ¿qué pasa? Pues te pueden incurrir en sanciones graves. Pero no hay que presentarlo, ¿no? Bueno, si te pide una inspección de trabajo, sí. Si tienes una inspección, sí. Pero si la no, representación social de los trabajadores también. Una auditoría que tengas de prevención. Pero la ISO, por ejemplo, una auditoría ISO ahora mismo, no te la está pidiendo normalmente, ¿no? Bueno, ahora estamos, ha surgido en el año 2021 la ISO 45003, que es que es solamente de gestión de factores psicosociales, de riesgos psicosociales. Y evidentemente es un más a más. Si quieres estar certificado, tienes que tenerla. Sí, evidentemente. Sí. O sea, tienes que tenerla porque tienes que certificarte sobre algo. Es decir, el auditor cuando vaya necesitará ver una evaluación, ¿no? Si tengo una empresa, tengo que primero ponerme de acuerdo con los trabajadores, hacer unas encuestas que estén validadas estadísticamente. Eso es. Y que haya una validación exterior, ¿no? Eso es. Algún órgano certificador ajeno a la empresa, ¿no? Eso es para las metodologías adaptadas. Si utilizas metodologías como hay ya realizadas del FPSICO, que es del Instituto Nacional de Seguridad y Salud de Trabajo, o el ISTAS 21, que es otro cuestionario ya validado científicamente, o el Mentally Pro, que es otro, es decir, ya hay herramientas. O sea, yo puedo coger uno ya estandarizado y pasarlo. Eso es. Uno generalista y pasarlo. Y hay que hacerlo cada año. Bueno, tienes que hacerlo cuando realmente se tomen medidas y ver un poco también qué impacto tienen esas medidas sobre los trabajadores, ¿no? Porque hay una cosa que es clara, si no vas a hacer nada, pues no tiene tampoco... Tiene que haber un plan y un seguimiento, entiendo, ¿no? Exactamente, tiene que haber un plan, unas medidas y un seguimiento de esas medidas.
hay que dejarles un tiempo a que esas medidas, evidentemente, tengan cierta repercusión y luego reevaluar y volver a ver si... ¿Cómo se involucra la dirección de la empresa y el comité de dirección? Bueno, pues mi experiencia es buena. En las empresas en las que he estado, el compromiso de la dirección ha sido fantástico. Normalmente sí se suele involucrar porque, esto es como todo en la vida, hay que tener información, ¿no? Tú piensas que te aporta mucha información en la gestión de los recursos humanos. Es decir, al final una evaluación de riesgos psicosociales, además de un cumplimiento legal, tiene que aportar valor a la empresa. ¿Y cómo aporta al negocio? ¿Y cómo aporta una evaluación valor al negocio? Dando indicadores o indicándote dónde puedes tener problemas y que esos problemas realmente pueden generar una situación, digamos, muy desfavorable para la organización. Síndrome de burnout, lo habrás oído muchas veces, síndrome de estar quemado, mayor absentismo laboral, es decir, hay colectivos, el absentismo, que es uno de los problemas fundamentales que tienen actualmente las empresas, pues mucho está relacionado con la salud mental o con problemas en el entorno laboral, ¿no? La productividad también te puede ver influenciada por riesgos psicosociales, es decir, hay una serie de indicadores de la organización y del negocio que realmente pueden ayudar a través de la evaluación de riesgos psicosociales. Esto es así. Así que aporta valor por un lado a la organización y por otro lado, evidentemente, a los individuos, ¿no? Está relacionado con lo que denominamos hoy en día bienestar, ¿no? Bienestar. Bueno, al final esto se manosea todo un poco, ¿eh? Por eso te lo decía. Claro, esto hay un manoseo aquí absoluto. Se confunde a veces bienestar con salud mental, con riesgos psicosociales. Todo se mete en el mismo saco y son cosas completamente diferentes. Es cierto que todas están relacionadas, es decir, que al final existe una relación entre ellas, pero son cosas completamente diferentes. El bienestar es como una política que pueda tener la organización, ¿no? Una política de bienestar puede ser que campañas de nutrición, de ejercicio físico, pero eso no tiene nada que ver con ni la salud mental ni con los riesgos psicosociales, ¿no? Pero puede formar parte de la política de bienestar. La salud mental es algo más individual, ¿no? Es del individuo. Puede ser laboral o personal o individual. Es decir, no tiene otro componente. Y los riesgos psicosociales son colectivos. Nosotros no evaluamos los riesgos psicosociales de una persona en concreto, sino de un colectivo. ¿Cómo está un determinado colectivo? Y lo hacemos a través... ¿Cuál es el ejemplo de cómo puede ser un riesgo? Un riesgo psicosocial puede ser uno que hayáis identificado, yo que sé, o que se te ocurra. Pero de riesgos psicosociales, sí. Pues fíjate, ¿cuál puede ser un riesgo? Pues un riesgo puede ser un estilo de liderazgo tóxico completamente en un departamento, ¿no? Eso hace que toda la percepción sobre las condiciones de trabajo cambie a negativo, que exista poca motivación, que el absentismo crezca, que las tasas de rotación sean grandes, las peticiones de traslado dentro del colectivo sean enormes. Es decir, un componente que genera un clima pues laboral bastante tóxico, ¿no? Una elevada carga de trabajo, una falta de plantilla, porque tengas un departamento donde la mitad de la baja evidentemente esté de baja, ¿no? Pues evidentemente esa carga de trabajo la tienen que asumir las personas que están. Eso genera pues problemas, por un lado, emocionales, de no desconexión, de más carga de trabajo, es decir, hay multitud de factores que pueden influenciar sobre los riesgos psicosociales. Por eso son importantes, por eso me gustan y por eso creo que hay que darles el valor que tienen, que todavía a día de hoy no se les da ese valor tan importante que tienen para la organización y para el individuo, para las dos partes. Muy bien. Pues, si te parece, hacemos un pequeño descanso y seguimos hablando. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Luis, si te parece, comentamos ahora sobre uno de los riesgos más importantes, que además es una especialidad tuya, creo, que es el tema del acoso y sus diversas formas, ¿no? Normalmente está asociado a lo que denominamos hoy en día compliance, ¿no? Dentro de las empresas, que creo que es un tema, sobre todo las grandes, ¿no? Que tienen ya personas, tenemos un responsable de compliance, hay una forma también de elevar ese tipo de acoso, ¿no? Hacia arriba. De hecho, forma parte de esas evaluaciones, porque te he entendido antes que, por ejemplo, un ambiente tóxico que crea un jefe forma parte, ¿no? De lo que denominamos también puede ser origen de una reclamación, ¿no? De compliance. Cuéntanos un poco más cómo es ese tema y cómo lo ves tú hoy en día. Bueno, es un tema que también lleva ya bastante tiempo, ¿no? En el año 2007 ya existía una obligación por parte de las empresas de establecer protocolos de acoso dentro de las organizaciones, ¿no? Luego es cierto que ha habido una evolución bastante importante. Bueno, los protocolos de acoso
funcionan siempre que exista un compromiso real por parte de la organización de respetarlo, ¿no? y de tomar medidas. Es cierto que muchas veces nos encontramos con protocolos de acoso que a veces son más una operación de marketing o a veces o códigos éticos o códigos de conducta o de buenas prácticas, ¿no? Como a veces tiene multitud de nombres, pero que parece más algo que publicas y es como para vender todas las grandes certificaciones que tienes y grandes protocolos, pero que realmente cuando existe una situación de este tipo, pues parece que no hay una respuesta adecuada, ¿no? Yo he participado he pertenecido a comités de acoso dentro de lo que es la empresa, la que teníamos, hemos realizado investigaciones de situaciones de acoso. Y es cierto que está muy relacionado con los riesgos psicosociales también. Es decir, al final, los riesgos psicosociales también se pregunta por situaciones de acoso. Al final es una manera de proteger también. Entonces, pues evidentemente existe una relación. Pero sí es cierto que cuando existe una situación de acoso es porque algo ha fallado anteriormente. Es decir, el acoso ya es la consecuencia. Puede ser un mal diagnóstico de la evaluación de riesgos psicosociales, es decir, tú en la evaluación de riesgos psicosociales ya tienes que detectar si en algún determinado colectivo existe algún componente de este tipo. Los managers o los mandos tienen que detectar si existe algún tipo de problema de este tipo, la representación social de los trabajadores. Es decir, hay muchos indicadores antes de llegar a una situación de acoso. Y cuando llegamos a esto es porque realmente esto ya evidentemente o no se ha hecho o no se ha tenido en cuenta. Muchas veces también se confunde el acoso con la conflictividad. Es decir, luego existe mucho desconocimiento de lo que es el acoso y lo que es un conflicto laboral. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia fundamental es que para que exista una situación de acoso hay una serie de componentes que se tienen que cumplir, ¿no? Tiene que haber una intencionalidad en causarte un daño, tiene que haber una duración en el tiempo de un daño determinado. Es decir, tiene que cumplir una serie de requisitos para que se dé una situación de acoso. La conflictividad laboral puede ser pues una discusión que hayas tenido con tu jefe por algo relacionado con el trabajo, con algo relacionado con la política retributiva, con el salario, con las cargas, con cualquier otra cosa que hayas tenido, ¿no? Eso es un conflicto laboral, no es una situación de acoso. El mando no tiene ninguna intención de generarte ningún tipo de daño, ni tiene una intencionalidad en causarte en daño. Eso no es acoso, eso es conflicto laboral. Pero hay un tema que has comentado ahora que a mí sí que me gustaría que me dejaras claro. Muchas veces el acoso es involuntario. O no es... A veces... Por decirlo de alguna forma, no es consciente. Sí, esto pasa. Sí. Hay gente, manager inseguro, sí. Normalmente va a estar causando daño a todos los que tiene por debajo, pero a lo mejor no lo hace de una forma totalmente consciente, ¿no? Sí. Pero hay que atacarlo, evidentemente, y hay que corregirlo. Eso es, hemos tenido situaciones de acoso, de que cuando hemos entrevistado al mando, en este caso, no era consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Y del daño que podía causar, e incluso del daño que había causado. Es decir, que es cierto que existe mucho acosador involuntario, podemos decirlo entre comillas, ¿no? Es decir, que desconoce exactamente lo que es el acoso. Por eso es importante la formación. Y por eso es importante darle visibilidad a los protocolos de acoso. Y por eso es importante que toda la gente conozca los canales de denuncia, los canales de comunicación, dónde tengo que recurrir, lo que es acoso, lo que no es acoso. Lo que es el acoso sexual, que es un componente diferente. Es decir, en el acoso sexual no tiene que haber una reiteración de conductas. Con una simple conducta ya sería considerada acoso sexual. Es decir, se necesita mucha formación en las empresas por parte de la empresa hacia los trabajadores para que toda la gente sea consciente de lo que es una situación de acoso, lo que es una situación de conflicto o lo que es una situación de otro tipo, ¿no? ¿No crees que lo malo es tener que llegar a denunciar este tipo de situaciones? Claro, bueno sería tener una empresa bien estructurada desde el punto de vista de control, con unos mandos lo suficientemente formados y con una serie de protocolos normales de seguimiento que tiene que haber, porque además te los piden muchas. Si quieres tener una certificación, normalmente te piden además tener lo hablábamos antes, las reuniones de departamento periódicas, las cuales se sigue un protocolo, hay que hacer un informe, en fin, que hay un diálogo entre empleados y jefes, es decir, que no tengamos que llegar al momento en que resulta que un jefe descubra que no hay quien la aguante y todavía no se ha enterado. Entonces, es que no tiene perdón, porque es que no habla con sus empleados. Claro, o no consigue una realimentación de sus empleados, porque claro, hablar con los empleados no supone que tú les cuentes una historia y que estén todos callados. Se trata de que ellos hablen contigo y tú eres consciente de que están hablando y que están hablando de una forma libre, ¿no? Y sincera. Entonces, si tú consigues ese tipo de diálogo en una empresa, estarías haciendo mucho del trabajo
que evitaría luego el tema Claro, del acoso, ¿no? Claro, esa es la labor de prevención, ¿no? Exactamente. Al final la situación Y de bueno, acoso también es la consecuencia de que algo no se ha hecho. Y bueno, y lo que tú dices, las encuestas de estas de seguimiento, ¿no? De psicosocial, pues de riesgos psicosociales. Un buen diagnóstico psicosocial, pues evidentemente te detecta dónde puedes tener algún tipo de conflictividad de este tipo, ¿no? Pero hay más, ¿no? La representación social de los trabajadores, los propios managers también pueden a veces dar indicaciones de cualquier situación de este tipo. Es decir, hay muchos indicadores que te pueden dejar entrever antes de que llegue a una situación de este tipo. Tu experiencia, te voy a hacer perdón que te interrumpa, Sí. pero hay un tema que yo he aprendido trabajando en diversas empresas, que es el tema de la cultura. La cultura de las empresas no está en la gente, la cultura de las empresas está en las paredes. Es increíble, o sea, traspasa las generaciones y va traspasando además, es muy difícil cambiarla aunque se vayan cambiando los managers, se van cambiando la gente, pero la cultura de la empresa es fortísima. En tu experiencia, ¿tú has vivido esto? Sí. ¿Cómo se cambia esto? Sí, bueno, porque esto ya no es tan fácil como lo de evaluar riesgos y hacer encuestas. No. Cambiar la cultura de la empresa requiere de un tiempo, es muy difícil cambiar una cultura de la empresa en poco tiempo, ¿no? Es decir, a veces es cierto que a veces hay formas de cambiarla muy rápidamente, ¿no? Cuando tienes una sanción muy potente o muy fuerte, rápidamente cambias un poco la forma de ver las cosas, ¿no? Y cambias un poco la forma de la cultura de la empresa. Es decir, si hay una sanción importante por un incumplimiento legal, en este caso como una situación de acoso, que ha habido varias últimamente bastante potentes. De 300.000 euros, ¿no? 300.000 euros por una situación de acoso, es decir, una sanción importante. No intervenir a tiempo. No intervenía a tiempo con indicadores. Evaluación de riesgos psicosociales decía que había situaciones de acoso, había canales de denuncia que ya habían hecho esto y la empresa no había tomado ninguna decisión sobre esta situación. A ver si lo va a caer esto al gobierno. al partido del poder. Bueno, es un tema de actualidad ahora mismo, ¿no? Es decir, que al final... Dejamos la política. Pero si no, es lógico y es cierto, ¿no? Es que esto tiene que funcionar porque si no, al final no vas a cambiar este tipo de conductas, ¿no? Claro. De lo que te decía la conducta, porque yo creo que hay conductas que son más permisivas en un tipo de situaciones que otras, ¿no? Hay muchas empresas en las que la cultura es el coleguismo y menos la profesionalidad. Claro, yo creo que lo que tú estás comentando al final es conseguir empresas mucho más profesionales, ¿no? Pero a veces una empresa más profesional va en contra, a lo mejor, de crear el equipo, ¿no? Y a veces el crear el equipo se hace a través de confianza y la confianza a veces da asco, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde están los límites? Yo creo que ahí está la gran clave, ¿no? Lo más difícil siempre es el equilibrio, ¿no? Incluso el equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y los objetivos de la empresa, que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Bueno, al final todos realmente trabajamos en la empresa y el salario viene de lo que realice la empresa. Pero tiene que haber un equilibrio siempre. Y luego hay determinadas líneas rojas que yo creo que no se deben cruzar, ¿no? Y una es esta, ¿no? La situación del acoso, yo creo que es algo que no se debe permitir y sobre lo que las empresas, evidentemente... Bueno, es cierto que cada vez existe más concienciación sobre este tipo de conductas y cada vez hay menos permisividad, ¿no? Pero, bueno, queda un camino por recorrer todavía y volvemos a lo de antes, ¿no? Empresas pequeñas donde existen canales de denuncia muy limitados o casi ni existen, microempresas... y aparte yo también he vivido esa experiencia en empresas que no tan pequeñas, pero bueno, 100 y pico personas, pero que es fácil saber quién ha hecho la denuncia. Aunque sea secreto, ¿no? Otra cosa es que mantener ese secretismo es difícil. Y luego, aparte de eso, que la gente no se imagine quién ha sido el que ha lanzado. Entonces hay mucha reticencia, ¿no? Todavía entiendo que todavía hay reticencia a lanzar este tipo claro, de... Claro, tú piensas que cuando una persona inicia una situación de este tipo es porque está desesperada ya realmente. No encuentra otra vía posible que lo que es la denuncia. Y es cierto que hay que respetar lo que es tanto la confidencialidad de lo que se dice, incluso el anonimato de la persona denunciante, hasta un cierto límite, evidentemente, ¿no? Porque esto también se puede judicializar y evidentemente investigarlo. Y luego, evidentemente, algo muy importante, que no exista miedo a denunciar, es decir, que no existan represalias para las personas que denuncian determinadas situaciones. Pueden ser de código ético, códigos de conducta o situaciones de acoso, pero que no exista ningún tipo de represalia, ¿no? Si las personas perciben o sienten que hay un miedo a unas consecuencias por el hecho de denunciar algún tipo de actividad, pues evidentemente la gente no va a denunciar y evidentemente pues van a optar por otro tipo de soluciones, ¿no? Puede ser abandonar la empresa, salir directamente o evidentemente solicitar un traslado, una baja voluntaria, pues evidentemente otro tipo de salidas, ¿no? Entonces esto es bastante importante.
¿Tú has hecho investigaciones? Cuéntanos un poco algún ejemplo. Sí, he hecho bastantes investigaciones de este tipo y, bueno, nos hemos encontrado situaciones de todo tipo. Es decir, a veces mal utilizados los canales de comunicación y los protocolos de acoso para conseguir cosas que poco tenían que ver con una situación de acoso, cambios de departamentos o incluso a veces despidos, ¿no? Y utilizaban o mal utilizaban este tipo de situaciones. Y luego hemos visto pues, situaciones de personas y es curioso porque a veces la persona que denuncia es la persona que no lo está pasando tan mal dentro de ese departamento, ¿no? Es como un deber de protección. Denuncio en representación a veces de otras personas, ¿no? Y entonces pues hemos visto de todos, desde estilos de liderazgo muy tóxicos donde el clima laboral era totalmente conflictivo y evidentemente casi era totalmente, para abandonar. Hemos visto situaciones de acoso sexual también. A veces pensamos, o la gente existe ese desconocimiento, ¿no? Enseñar un vídeo con contenido pornográfico a una persona, pues evidentemente puede constituir o puede llegar a constituir una situación de acoso, ¿no? Si la otra persona se siente intimidada o le genera cierta molestia, ¿no? Y esto a veces se desconoce, ¿no? Esto de enviar vídeos con contenido sexual, comentarios, a veces miradas, a veces gestos, pues bueno, pues todos estos son comportamientos que pueden tener una connotación sexual y por lo tanto pueden tener acoso sexual. Y esto muchas veces se desconoce, por eso ese desconocimiento, ¿no? a la parte de lo que es acoso laboral, moral o sexual y lo importante que es la formación. ¿Cómo lo investigáis? Bueno, pues yo creo que aquí cada empresa tendrá, cada maestrillo su librillo, ¿no? En nuestro caso nos llegaba una denuncia a través de un canal, a través de ahí se creaba una pareja, digamos, dos personas, ¿no? Como la policía, y se entrevistaba con la persona denunciante, se entrevistaba con testigos que proponía esa persona y con otros que proponíamos nosotros o que iban surgiendo de las investigaciones. Y finalmente se hablaba con el denunciado. Y a partir de ahí se extraían pues, las conclusiones que derivaban de toda esa investigación. En el caso de dudas, porque a veces es cierto que hay una delgada línea entre lo que es acoso y lo que puede ser el conflicto, pues teníamos una comisión donde se ponía en común la situación y pues a través de todos los componentes de esa comisión se decidía realmente cuáles eran las conclusiones o el Al final es público para toda la empresa, entiendo. Bueno, No los detalles, pero sí el hecho. Bueno, ¿es público? No es público. Es decir, esto se quedaba dentro de la comisión y luego iban las personas involucradas, ¿no? Es decir, al denunciado o denunciante y las personas que tienen que tomar las soluciones. No al resto, ¿no? Aunque evidentemente en cuanto empiezas a entrevistar en un sitio ya es público prácticamente, ¿no? Porque esto es difícil que no sea público. Claro, aunque firmaban cláusulas de confidencialidad, pues somos humanos y una vez que salías de ahí, pues ya todo empezaba el rum y al final esto perdía lo que es la confidencialidad, ¿no? Pero bueno, también es cierto que nosotros en estas comisiones extraíamos conclusiones, decíamos si existía acoso o no existía acoso, pero no tomábamos medidas. Las medidas las tiene que tomar la dirección. Ahí sí que nosotros proponemos, pero no disponemos. Comité de dirección, Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Recursos Humanos, quien estime oportuno o más arriba, dependiendo de la persona. Nosotros proponemos, pero no disponemos. Es decir, nuestro trabajo llega a determinar si ha existido una situación de acoso o no. Luego, quien tiene que tomar las medidas es otro. ¿Y se toman las medidas normalmente, en general, tú crees, en las empresas? Pues he visto de todo, ¿no? He visto que sanciones y despidos disciplinarios por esta situación. Los he visto incluso de altas esferas y luego he visto pues situaciones que se han quedado un poco ahí en una sanción de 15 días sin empleo y sueldo. He visto un poco de todo. Pero sí es cierto que hablo al final, principalmente de... La regulación el tema disciplinario va por el estatuto de los trabajadores. Sí. El convenio colectivo que tenga la empresa y el estatuto, principalmente el convenio, ¿no? Infracción muy grave, despido disciplinario o sanción sin empleo y sueldo de los días que correspondan por la infracción. Pero bueno, es cierto que sí he visto en las empresas en las que he trabajado, sí he visto ese compromiso, esa implicación en no tolerar. Además, esto puede escalarse a vía judicial por parte de los interesados. Sí, hemos ido a vía judicial a testificar para dar cuenta del resultado de las conclusiones de la investigación. Sí. Es más, hemos tenido algún programa de televisión por ahí sobre alguna situación que hemos investigado nosotros. O sea, esto puede escalar hasta donde considere, ¿no? Pero no de forma ordinaria. Normalmente escala si alguien quiere presentarlo en el juzgado, ¿no? Claro. La parte interesada. Eso es. Incluso a veces nos ha pasado que nos han llegado denuncias de la policía
de situaciones de acoso que no ha denunciado en los canales internos de la empresa, ¿no? ¿Esto se puede hacer? Se puede hacer, pero no hay investigación, no se sabe realmente, ¿no? Es decir, y luego hay otro tema que son las denuncias anónimas, ¿no? La dificultad que tienen también esas denuncias anónimas que nos llegan, ¿no? Ese miedo a veces a decir que soy yo el que denuncia una situación de acoso. ¿Se pueden hacer anónimos? Algunos hemos hecho anónimos. Es muy difícil hacer anónimos, pero es cierto que sí se deben hacer anónimos, o sí se deberían investigar un poquito los anónimos o ver un poco el entorno en el que está ese anónimo, ¿no? En qué colectivo está, qué indicadores, absentismo, baja, psicosocial, qué run tenemos dentro de ese colectivo, y eso nos puede dar un poco de información. Pero a veces es verdad que es bastante difícil hacer investigaciones de gente que denuncia anónimamente. Pero bueno, hay que investigarlo. Por ir acabando, hay otro tema que yo creo que es importante dentro de las culturas de cada país, ¿no? De las personas de cada país. Yo creo que, no sé cómo opinas tú, pero yo creo que en España somos bastante reticentes al tema de los near incidents, es decir, a denunciar causas de posibles riesgos laborales o de seguridad. Yo me acuerdo que a mí me ha costado muchísimo también, y teníamos fábrica, de que la gente pusiera, ¿no? Y al final es muy interesante porque la gente detecta problemas que pueden terminar en incidentes internos de seguridad, ¿no? De riesgos laborales y por lo mismo de acosos, ¿no? De denunciar cosas que se pueden luego terminar, pues a veces, si se lo dicen pronto, cortando de raíz, o a veces no hace falta ni llegar a tomar medidas que sean disciplinarias, pero se pueden cortar de raíz porque la persona no se había enterado en un momento dado de que estaba ocurriendo esto y todo se puede solucionar, ¿no? Pero yo creo que no somos muy dados los españoles, ¿no? A este tipo de... ¿O sí? ¿Cómo lo ves tú? No somos muy dados, pero es cierto que hay un componente cultural muchas veces, ¿no? De todo esto, y dependiendo de la organización, pues se actúa de una forma o se actúa de otra. Pero bueno, es cierto que depende de muchos factores, de muchas situaciones, del contexto, de la situación, incluso hay multitud, ¿no? Hay multitud de factores, ¿no? Sobre esto. Otra cosa que has comentado que yo creo que es importante, yo creo que si tienes un comité de investigación, sí, que ha definido la propia empresa, yo creo que ese comité de investigación tiene que tener la suficiente autoridad delegada por parte de la dirección para tomar medidas disciplinarias. Hay algo ahí que creo que no está bien hecho. O sea, porque evidentemente al final va a haber sesgo en cualquier dirección que tome un comité que no esté involucrado. Yo creo que tienes que elegir bien las personas, evidentemente, en el comité, tener una serie de medidas para validar esas decisiones, pero una vez que se toman de esas decisiones deberían de ser prácticamente inamovibles. Porque gente que es exterior a esto, que al final tengan la capacidad de ponerle veto, ya sabemos lo que ocurre con los vetos, ¿no? Claro, no sé, yo creo que opinarás lo mismo que yo. Esto nos lleva un poco a lo que comentamos hace tiempo, ¿no? A que tienen que ser organismos independientes, con más autonomía, con mayor capacidad de decisión y con mayor capacidad de actuación, ¿no? Pero bueno, se van dando pasos, es decir, que esto también esto está en constante evolución, se van dando pasos, va evolucionando, va cambiando, y la verdad es que, bueno, mi experiencia ha sido bastante positiva en ese caso, es decir, que sí he considerado que se han tomado las decisiones que consideramos que se tenían que tomar, y evidentemente, pues bueno, esto va cambiando, va evolucionando, y seguramente pues de aquí a 5 años, si volvemos a hacer esto, pues habrá cambiado mejor la legislación y habrá cambiado la forma de trabajar. Luis, nos quedan 3 minutos y no hemos tratado el tema tan relacionado con todo lo que hemos hablado, que es el tema, estás invitado a venir cuando quieras, el tema del asentismo. ¿Cómo ves tú esto? Pues lo que estamos viviendo ahora, la época post-COVID, el teletrabajo, la poca vinculación con la empresa, o cada vez menos vinculación con la empresa. Pues es cierto que hay un antes y un después, ¿no? Al COVID, ¿no? A raíz del COVID y después del COVID ha habido un incremento absolutamente brutal de lo que es el absentismo. Principalmente de las bajas por salud mental. Los trastornos por salud mental han aumentado creo que un 70%, es decir, una barbaridad. Y dicen además que el año 2030 puede ser la primera causa de baja en España, los trastornos de salud mental. Y bueno, pues el absentismo está creciendo no solamente por una causa, y esto es como todo, no hay una sola causa, ¿no? Nos falta evaluar un poco los riesgos psicosociales y ver cuál realmente es la situación, esa fotografía de la organización. Luego también hay una parte médica, ¿no? Es decir, a veces esas pruebas o esas listas de espera a veces para hacer determinadas pruebas que se alargan en el tiempo, o operaciones que se alargan mucho en el tiempo, o a veces
y lo voy a entrecomillar, falta de control por parte de los servicios públicos de salud, a veces de algunas bajas, que hacen que también se incremente bastante esta parte del absentismo. A veces porque seguramente otro factor psicosocial, sean pocos, tengan que atender a 50 personas en jornadas de 8 horas, a 3 minutos. Esto es el látigo digital, ¿no? El algoritmo que te va diciendo cada cuánto tienes que atender a la persona, y esto hace un poco que todo esto se vaya incrementando y vaya a una situación totalmente que, si sigue así, se convierta en insostenible, ¿no? Para las administraciones públicas y para las empresas también, evidentemente, porque genera un daño importante. Entiendo que desde ese punto de vista, y ya para acabar, el bienestar del empleado, la motivación por ir a la oficina y el estar en un ambiente laboral que sea favorable para él, yo creo que va a favorecer mucho que la gente tenga mayores ganas de ir a trabajar y menos ganas de quedarse en casa, o a veces de buscar excusas para no ir, ¿no? Esto es así. Un resfriado a una persona satisfecha le dura una semana o a veces nada, y un resfriado a una persona que esté totalmente insatisfecha le va a durar 3 meses porque no quiere volver a trabajo. Esto es así, ¿no? Es la satisfacción al final. Muy bien, Luis. Pues nos ha quedado todavía cosas que hablar para una siguiente entrevista. Como tú decías, estás invitado a venir cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Ha sido muy interesante hablar contigo. Pues un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.